Dios le bendiga de una manera muy especial a todos los hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos juntamente con todos aquellos que se unen a esta transmisión para seguir estudiando la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que ya están en sintonía. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Wellington Gómez, la vida de nuestro hermano Misael Salazar, la hermana Virginia, hermano Jefferson. Dios les bendiga a todos los hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dios bendiga, gloria al Señor, nuestra hermana Bella García. Dios bendiga, gloria al Señor, a todos los hermanos que ya se están haciendo presentes en esta noche para seguir estudiando la palabra del Señor. Ciertamente nosotros conocemos solamente poco acerca de las profundidades que tiene la palabra del Señor para nosotros, para poder aprender, para poder seguirnos afirmando en la doctrina, poder seguir conociendo los misterios de Dios, seguir conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial a todos los hermanos que ya se están añadiendo en esta hora. Hermana Evelyn, gloria al Señor, Dios le bendiga. Dios bendiga a su esposo Stalin, Dios bendiga a su familia. Gloria al Señor, Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Javier Larreta también, gloria al Señor. Dios bendiga Wilmer Guano, Dios le bendiga. Bienvenido en esta noche para compartir una porción de la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga de una manera muy especial a todos mis amados hermanos, a todos los amigos también que se hacen presentes a través de este medio de comunicación. Aquí estamos con el único fin de poder predicar las buenas nuevas de salvación. Sabemos bien que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová el Grande. Nos gozamos profundamente porque sabemos que Dios nos da una oportunidad más y cada día se renuevan sus misericordias y hay que aprovechar de una manera muy sabia los días y los tiempos que Dios nos da para seguir viviendo en esta tierra. Mientras hay vida, hay esperanza, gloria al Señor, y nos refugiamos en esa esperanza para poder seguir cambiando, para poder seguir afirmándonos en la gracia del Señor a través del Evangelio Santo de Jesucristo. Bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, la deidad, gloria al Señor Jesucristo, a quien nosotros servimos, a quien nosotros nos debemos, en quien nosotros creemos. Gloria al Señor Jesucristo en esta hora. Así que Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Gloria al Señor. Le saluda a su amigo y servidor, Pastor José Luis Moreno. Poderoso nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Esperemos unos minutos hasta que puedan llegar, hasta que ya se puedan conectar los hermanos que han estado unidos a esta transmisión noche a noche hasta esta noche. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Rosa Contreras, Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los hermanos y a los amigos también. Gloria al Señor. No se olvide también de compartir este video para que otros también puedan ser ministrados a través de la palabra del Señor. Dios bendiga a la familia Rivera Noroña. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bienvenido a todos mis hermanos. Les saludamos con la paz del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hoy queremos tratar un tema, gloria al Señor Jesucristo, que se llama la ira y sus consecuencias. Estefanía Freire, Dios le bendiga, un gusto tenerla por este medio de comunicación. Gloria al Señor Jesucristo. Hermana Aura Cárdenas, Dios le bendiga también. Dios bendiga de una manera muy especial. Que el Dios de los cielos bendiga sus vidas, sus trabajos, sus negocios. Que todo lo que ustedes emprendan, el Señor, el Dios de los cielos, le dé bendición a cada una de las cosas que ustedes vayan a emprender.
Gloria al Señor. Dios bendiga también la vida de Aide Karina López. Dios le bendiga de una manera especial. Hermana Marcela, Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Dios bendiga a la hermana Fernanda. Dios bendiga al hermano Henry. Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Hermano Jefferson, Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Hermano Ángel Bastida, Dios le bendiga también. Bienvenidos una noche más a este espacio de el estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Quiero que usted vaya abriendo ya conmigo su Biblia, querido hermano. Gloria al Señor. Y quiero que usted se vaya ubicando en el libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11, por favor. Gloria al Señor. Números capítulo 20, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a empezar ya con los que estamos ya presentes, gloria al Señor. Le damos la bienvenida también de antemano a aquellos que se van a ir añadiendo en el transcurso del mensaje. Números capítulo 20, sabemos bien que el tiempo avanza, el tiempo no se detiene, querido hermano. Entonces vamos a aprovechar el tiempo de una manera muy sabia, de una manera muy edificante para nuestras vidas. Gloria al Señor. Números capítulo 20, por favor. Para aquellos que recién se añaden, Números capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Vamos a leer todo este capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 12. Si lo tiene, por favor, vamos a dar lectura, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara,
2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado lectura a tu bendita palabra, Señor. Estamos aquí una noche más para poder compartir el pan del cielo, el pan espiritual, Señor. Toma control, Espíritu Santo de Dios, de mi mente, de mi vida, en el nombre de Jesús. Toma control de cada familia, de cada vida que está detrás de este teléfono, Señor amado, Dios eterno, preparado para oír la voz de Jehová. Yo solo soy un instrumento usado en tus manos para tu gloria y para tu honra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La ira y sus consecuencias. La Biblia dice que Dios escogió a un hombre llamado Moisés para que a través de ese hombre Dios pueda darle libertad a su pueblo escogido, quien estaba siendo oprimido por sus opresores en tierra de Egipto. Cuando Dios tomó a Moisés y lo llevó ante Faraón para que hiciese todas las señales y todos los milagros que Dios tenía preparado en ese entonces para que Faraón viese el poder de Dios y se humillase ante su presencia, nosotros sabemos bien, querido hermano, que cuando Dios ya sacó a su pueblo querido, a su pueblo amado de tierra de esclavitud, los llevó por el desierto, la Biblia dice, para probarlos. Porque Dios es un Dios que nos prueba cada mañana y cada día prueba a su pueblo, a sus hijos, aquellos que profesan que le aman, aquellos que profesan que le siguen y que le sirven. Dios prueba nuestros corazones. En esta ocasión, el pueblo de Israel había ya estado en el desierto, había llegado al desierto. Y dice en el capítulo 20 del libro de Números, versículo 2, dice que porque no había agua para beber, el pueblo de Israel se unió y se levantó contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ¿para qué nos trajiste este desierto? ¿Para qué nos sacaste de tierra de esclavitud si allá estábamos mejor? Si allá nosotros, aleluya, teníamos la buena olla de carne, allá nosotros teníamos los buenos pescados, teníamos los buenos ajos, los buenos puerros. ¿Para qué nos trajiste de la tierra de Egipto a este desierto para morir en este lugar donde no hay agua para beber? El pueblo de Israel fue un pueblo que por todo murmuraba, que por todo se quejaba, que por todo criticaba, un pueblo inconforme, un pueblo mal agradecido. La Biblia enseña que durante su peregrinación en el desierto provocaron a ira al grande Jehová de los ejércitos. La Biblia enseña, querido hermano, que más de una ocasión el Dios de los cielos quiso destruir ese pueblo y ponerlo a Moisés sobre un pueblo más grande, más numeroso, y un pueblo que pudiese agradar y obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por cuanto el amor de Moisés era grande hacia el pueblo de Israel, Moisés siempre intercedió. Moisés siempre estaba ahí aplacando la ira del Padre para que no destruyese a esa nación tan grande, a esa nación que era la nación escogida del Dios de los cielos. Pero en esta ocasión las cosas cambiaron.
En esta ocasión, querido hermano, el pueblo estaba murmurando. El pueblo estaba enojado. El pueblo estaba, aleluya, criticando a Moisés. Y le decían, ¿para qué nos trajiste este desierto? Lo que sí es cierto, querido amigo, querido hermano que me escucha, es que en el verso 10, que es donde nos vamos a enfocar, vemos, querido hermano, que Dios le da una orden a Moisés y le dice, háblale a la peña, para que la peña brote agua de sí misma y el pueblo de Israel pueda beber, porque el pueblo de Israel estaba sediento. Pero, querido hermano, llegamos a la ocasión donde nos damos cuenta que aún los siervos de Dios, por más usados que sean en las manos del Señor, vemos que el siervo del Señor, en este caso Moisés, estaba cansado del pueblo. Moisés tuvo que soportarlos, tolerarlos por 40 años en el desierto. El pueblo de Israel era un pueblo incrédulo, un pueblo que siempre estaba inconforme, un pueblo que siempre estaba murmurando, y Dios estaba enojado con ese pueblo. Pero en esta ocasión vemos que el siervo de Dios llamado Moisés hizo un acto de desobediencia por cuanto se dejó llevar por la ira, por el enojo que tenía ese hombre como siervo de Dios, porque era un hombre de carne, era un hombre, aleluya, como nosotros. Pero vemos que en esta ocasión se enojó Moisés y dice en el verso 10, por favor, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuántas personas a nivel mundial se dejan llevar por la ira, por el enojo? Muchos predicadores de pronto se han enfocado en predicar sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre la mala forma de vestir, formas indecorosas. Se han enfocado también en predicar sobre el maquillaje y nosotros estamos conscientes de que eso también es desagradable ante los ojos de Dios. Pero de pronto se ha dejado pasar por alto este tipo de pecado como lo es la ira, porque la ira también es considerada un pecado delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos cristianos que están cantando coros en una iglesia? ¿Cuántos cristianos que están de pronto predicando dentro de una iglesia? ¿Cuántos están años dentro de una congregación, pero no han podido todavía hasta el día de hoy tratar con ese grave problema, aleluya, como lo es la ira? Muchos cristianos, muchas personas, independientemente si son cristianos o no lo son, muchos han cometido grandes errores a través de la ira. Muchos se han enojado de una manera tremenda, porque cuando la ira llega a la vida de la persona, se pone como un tipo de ceguera espiritual y lo lleva a hacer o a decir cosas que después que pasa la ira, reacciona, recapacita y dice, ¿qué hice? ¿Qué dije? Y muchas personas a través de la ira ofenden verbalmente, ofenden a su prójimo. Muchas personas cuando se dejan llevar por la ira caen en ese tipo de maltrato verbal y maltrato físico. ¿Cuántas mujeres no son maltratadas a nivel mundial porque tienen un esposo que está lleno de ira, de enojo, que no ha podido controlar su ira, que no ha podido controlar su mal carácter? Y son abusadas, son maltratadas física y verbalmente. ¿Cuántos de nosotros de pronto en su momento no hemos cometido locuras por causa de la ira?
Cuando una persona se aira, querido hermano, le cambia el rostro, le cambian sus ojos. Muchos se ponen rojos de la ira. Muchos las orejas le calientan de la ira. Otros, dice la palabra del Señor también, que ya lo vamos a mostrar. Otros también comienzan a rechinar los dientes de la ira. Porque la ira es un problema muy serio y hay que tratarlo también como tal. La Biblia enseña que la ira es una obra de la carne. Quiero que me acompañe. El libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 20, por favor. Leamos desde el 19. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Hasta ahí nomás. ¿Qué le pasó al siervo de Dios llamado Moisés? Por causa de no obedecer a la voz de Dios, porque la ira te lleva a desobedecer los principios de Dios. Porque la ira nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. Dios le había hablado a Moisés y le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés estaba cansado de ese pueblo. Es verdad que a veces nosotros como seres humanos nos cansamos de las actitudes de los demás. O quizás muchas veces muchas mujeres se cansan del mal carácter, de las malas actitudes del esposo. Muchos se cansan de pronto de ver que otras personas solamente pasan arrugados, solamente pasan enojados. Nunca hay de pronto una sonrisa, nunca hay de pronto un buen trato. Y todo eso lleva en muchas ocasiones a cometer locuras. Moisés había tolerado 40 años a ese pueblo. Pero cuando Dios le dijo, háblale a la peña, Moisés no escuchó la voz de Dios, sino que cogió la vara y pegó 2 veces a la peña. Y entonces la peña brotó el agua, el pueblo pudo beber el agua. Pero Dios se enojó a causa de que Moisés le desobedeció. Porque Dios, aleluya, tiene que ser obedecido. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y no dejar que la ira nos ponga ciegos espiritualmente. Yo no sé si usted en esta noche está tratando con la ira. Yo no sé si usted es uno de los problemas que tiene, con los cuales usted trata día a día el mal carácter, el mal temperamento. Pero si usted es una de las personas que está sufriendo de mal carácter, que usted se enoja por cualquier cosa y rápidamente le cambia el genio, rápidamente le cambia la cara, rápidamente usted se aira, se enoja, usted tiene un problema muy serio y tiene que tratarlo en el nombre de Jesús. Dios se enojó. ¿Y qué le trajo como consecuencia a Moisés haber pegado a la peña? Dios le dijo, por cuanto no me santificaste, por cuanto no me glorificaste delante de los hijos de Israel, no entrarás a la tierra prometida. Mire qué le costó a Moisés. Pasó 40 años de su vida en el desierto, orando a Dios, tratando con el pueblo de Israel. Por eso, querido hermano, que uno de los requisitos para el pastorado es que tenga paciencia, que sea un hombre sobrio, un hombre manso, porque en el pastorado hay que tratar con muchos hermanos que en honor a la verdad, muchos de ellos sacan de casilla, muchos de ellos en su momento llevan al pastor, aleluya, a enojarse o de pronto a reprimirse, o de pronto en otras ocasiones lleva, en muchos de los casos lleva, querido hermano, que uno no sabe ni qué hacer. A veces da ganas de cogerlos, aleluya, y decir, oye, reacciona muchacho, y ¡pa! Como seres humanos, querido hermano. Porque dentro de la viña del Señor hay que tratar con diferentes caracteres. Hay que tratar con diferentes personas.
Entonces, por eso es necesario, querido hermano, que cada líder, que cada pastor pueda tener entonces esa mansedumbre, esa paciencia para poder tratar con cada uno de sus hermanos, de sus ovejas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No entraron a la tierra prometida, pero ¿qué fue también que lo llevó a hacer a Moisés aquella locura, aquella desobediencia? Las malas actitudes del pueblo. Porque a veces las malas actitudes del pueblo llevan también al hombre de Dios a cometer locuras. A veces las malas actitudes del pueblo llevan al hombre de Dios también a enojarse. Y muchos pastores se han enojado en su momento, han proferido palabras ofensivas en su momento. ¿Por qué, querido hermano? Porque muchos pueblos del Señor que están dentro de la congregación, en vez de comportarse de una manera madura, en vez de ser ayuda para el pastor, ayuda para el ministerio, muchos todavía se comportan como niños espirituales. Muchos todavía hay que estar tratando todavía con ellos. Y a muchos todavía hay que estar, aleluya, arriándolos, aleluya, para que puedan avanzar, para que puedan cambiar su mala forma de comportar, para que se puedan comportar como un verdadero cristiano. A muchos de ellos todavía, cada pastor tiene que tratar con cada uno de sus ovejas. Y recordemos que el pueblo de Israel no era un pueblo pequeño. Recordemos que Moisés tuvo que tratar con un pueblo numeroso y que siempre se estaban quejando. Nunca estaban conformes, como muchos cristianos hoy en día que no están conformes muchas veces con la congregación, con el pastor, con la palabra, que por aquí, que por allá. Nunca están conformes. Son pueblo, aleluya, inconformista. No se conforman. Mire, tremenda consecuencia que le trajo al pueblo de Israel y le trajo a Moisés. No entró en la tierra prometida. Dios le dijo claramente a Moisés: sube al monte Nebo y de ahí no vas a ver la tierra prometida, pero tus pies no van a pisar aquella tierra, por cuanto no me obedeciste en el desierto cuando te dije que le hables a la peña. Dios jamás le dijo que le pegue a la peña, y eso le trajo problemas. Eso le trajo consecuencias. Él solamente vio la tierra prometida, pero no pudo entrar ni él ni el pueblo de Israel. Solamente entraron de la vieja guardia, de los antiguos, de la vieja generación. Entró solamente Josué y Caleb, mis queridos hermanos. Y aquellos que habían nacido en el desierto fueron aquellos que entraron en la tierra prometida, por cuanto en ellos hubo otra clase de espíritu, hubo otra clase de actitudes hacia el Dios de los cielos. Pero de aquellos que sacaron, de aquellos que salieron con Moisés, aleluya, de tierra de Egipto, todos ellos quedaron postrados en el desierto. Querido hermano, la ira es una obra de la carne. Y la Biblia enseña que los que se ocupan en la carne van a acarrear entonces muerte espiritual para sus vidas. Pero aquellos que nos ocupamos del espíritu, entonces vamos a tener vida y vamos a tener paz. A su nombre sea la gloria. Querido hermano, cuando alguien tiene ira, también es alguien que atenta. Mire, cuando una persona está llena de ira, atenta contra la vida de su prójimo, como lo vamos a ver en este ejemplo. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 27, verso 41. Génesis capítulo 27. Gloria al Señor. Génesis capítulo 27, verso 41 hasta el 45, por favor, vamos a leer. Génesis capítulo 27, verso 41 al 45, para que usted se dé cuenta por qué en muchas ocasiones ha habido hasta asesinato. Hermanos de sangre se han matado, esposos se han matado. Han atentado el uno contra el otro en un arrebato de ira, querido hermano, como lo vamos a ver en este ejemplo. Lea conmigo, por favor. Génesis capítulo 27, verso 41. Dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición
con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Miren los pensamientos de este hombre llamado, aleluya, Esaú. En su momento de ira, planeó incluso esperar que su padre muriese para levantarse contra su propio hermano, hermano de sangre. Sigue conmigo, 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Imagínense. ¿Cuál era el deseo de Esaú contra su hermano? En el momento que él estaba con ira, con enojo, ¿qué era lo que quería hacer Esaú? Matar a su propio hermano Jacob. Por cuanto Jacob había utilizado la sabiduría, escuche bien, porque vemos que cuando Esaú viene del campo cansado del trabajo y vio que Jacob estaba preparando ese guiso rojo, él dijo: oye, dame un poco de ese guiso para poder comer, por cuanto yo tengo hambre. Y Jacob le dijo: hagamos una cosa, yo te doy el guiso y tú me das a cambio tu primogenitura. E hicieron ahí entre ellos, que hermanos, quedaron en un acuerdo. Pero luego vemos que cuando ya Esaú se enteró que Jacob había obtenido su primogenitura, entonces vemos que se enojó, se llenó de ira contra su propio hermano y planeó en su mente matarlo después de que su padre muriese. La ira es un grave problema. Es un grande pecado también. A la luz de la palabra, querido hermano, para que no se lo tenga como algo indefenso, como algo que no tiene por qué preocuparnos. No, querido hermano, la Biblia enseña claramente que delante de Dios el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Lea conmigo también, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 4. Proverbios capítulo 27, verso 4. La ira y sus consecuencias. Proverbios 27, 4 dice de la siguiente forma: cruel es la ira. Mire lo que es la ira. Es cruel. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mire cómo es la ira, querido hermano. Porque por ira, en muchos casos, muchas veces, por la ira se maltrata. Por la ira se dañan las cosas. Por la ira, querido hermano, aún se atenta contra la vida del prójimo. Por la ira, por el enojo, por el deseo de venganza, por el deseo de querer buscar una venganza contra el prójimo por algún problema que tuvieron en el pasado. La ira, querido hermano, es un problema bien grande que no se la tiene que ignorar. Hay que tratarla. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 37. Vaya conmigo, por favor. Salmos, capítulo 37. Gloria al Señor. Salmos, capítulo 37. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 8 dice de la siguiente manera. Salmos 37, verso 8 dice así: deja la ira. Hay personas que dicen: Señor, quita la ira de mí. Aquí la Biblia nos recomienda que somos nosotros los que tenemos que dejarla. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Si usted es una persona irada, usted es el que tiene que disponer su corazón para entregarle la ira al Señor y decirle: aquí está la ira, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser un hombre manso, quiero ser un hombre humilde, quiero ser un hombre pacificador. Aquí está la ira, te la entrego. Entonces dice:
deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, en el momento de la ira, querido hermano, muchos planean incluso levantarse contra su prójimo. Muchos planean atentar contra la vida de su prójimo en el momento de la ira, querido hermano. La gente airada no está viendo nada. La gente airada, aún hasta el pobre perro lo van pateando cuando están llenos de ira, cuando están llenos de enojo. Aleluya, se desquitan contra el carro, se desquitan contra el perro, se desquitan contra cualquier cosa, porque el hombre airado, si no puede desquitarse contra su prójimo, se va a desquitar con el animal o con alguna cosa que esté en su momento para poder descargar su carga de ira. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la ira hay que tratarla, querido hermano. Es un problema más para el ser humano. Es un pecado más que no se lo puede ignorar. Gloria al Señor. Lea conmigo también, por favor, para que usted se dé cuenta que en la ira mucha gente ha cometido locura, incluso asesinatos. Lea conmigo en el libro de los Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles. Mire cómo funciona la ira. Por lo tanto, no hay que tenerla a un lado como algo que no es peligroso. De ninguna manera es peligrosa. La ira es totalmente peligrosa y va a traer problemas a nuestras vidas, va a traer consecuencias a nuestras vidas, y por eso hay que tratarla rápidamente. Y como Dios nos conoce a nosotros y Dios es bueno y para siempre su misericordia, Dios en esta noche nos está hablando para que nosotros pongamos por obra su palabra. Y si usted que me está escuchando, una persona irada, una persona enojada, una persona que se irrita por todo, entonces este mensaje es para usted. Gloria al Señor. Lea conmigo Hechos, por favor. Hechos capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 51 y usted se va a dar cuenta cuál es la reacción de muchas personas cuando se les dice la verdad. Porque hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Hay gente que prefieren que le mientan, pero no prefieren la verdad. Cuando la persona escucha la verdad, se enoja, se irrita contra la persona que le está haciendo ver su error. Entonces lea conmigo Hechos capítulo 7, verso 51, por favor. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, escuche, después que este hombre llamado Esteban les comienza a decir la verdad al pueblo de Israel, a los sacerdotes, después que les comienza a decir que ellos fueron los promotores de matar al Señor Jesucristo, mire cuál fue la reacción de ellos. Por eso ahora entendemos a la luz de la palabra por qué muchas personas se enojan cuando se les dice la verdad. ¿Por qué muchas personas no aceptan la verdad y se enojan contra ti? Y si pudieran golpearte, te golpean. Como en esta ocasión, no solamente que lo golpearon, sino que lo terminaron matando al hombre de Dios, al hombre que les estaba diciendo la verdad. Porque cuando nosotros hablamos verdad, muchos vamos a tener que se van a levantar en contra de nosotros y se van a catalogar como nuestros enemigos solamente por decir la verdad. Lea conmigo el verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Imagínense, la ira ¿de dónde sale entonces? Del corazón. Ahí está guardadita. Tiene cara de ángel. Tiene cara de aleluya, de que no hace nada. Tiene una cara pero elegante. Pero cuando aleluya le hacen algo, ahí rápidamente sale la ira que tiene en el corazón y le cambia el rostro, se transforma en otras palabras. Entonces dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire cómo reacciona la persona irada. Y dice, pero Esteban, escuche, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, mire, porque el que está airado comienza a gritar, comienza a vociferar. ¿Sabe por qué? Cuando una persona comienza a gritar, a vociferar y se llena de ira y de enojo, lo que quiere imponer es temor a la demás persona. Entonces dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Escuche bien. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Mire cómo actuó la ira, querido hermano. Lo cegó en ese momento, porque la ira te pone ciego espiritualmente. La ira no te deja ver que otro te está aconsejando para tu bien. La ira te hace ver que el otro que te está aconsejando para tu bien es tu enemigo. La ira te hace cometer locuras, querido hermano. Entonces vemos que la ira tiene sus consecuencias y que tiene que ser tratada como un pecado más, como lo es el adulterio, como lo es la fornicación. Entonces, mis queridos hermanos, les voy a mostrar otro verso para que usted se dé cuenta cómo actúan las personas que están airadas. Lea conmigo también, ahí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, gloria al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a leer por favor, verso 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 28, vamos a leer. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Lea el verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Qué pasó en este caso, querido hermano? Se lo voy a resumir. El apóstol Pablo se había enfocado en predicar el evangelio. Y estos hombres estaban temerosos de que su gran templo, donde estaba la diosa Diana, una diosa pagana, viniese a ser desvalorada, viniese a ser menospreciada. Y entonces ellos tenían miedo de que eso quedara a un lado y que el apóstol Pablo se llevase a aquellas personas que adoraban a la diosa Diana, se llevase al evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando ellos se sintieron entre la espada y la pared, se sintieron confundidos, se sintieron intimidados, se sintieron amenazados, comenzaron a gritar, se llenaron de ira, querido hermano, de la misma manera que actúan muchas personas cuando están llenas de ira, querido hermano. Entonces vemos a la luz de la palabra que la ira, querido hermano, te va a llevar a cometer locuras, incluso a atentar contra la vida de la persona que en su momento te ofendió. Por eso la Biblia enseña que no nos venguemos nosotros mismos, que dejemos lugar a la ira de Dios, querido hermano. Lea conmigo, por favor, el libro de Santiago, gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 20. Miren las recomendaciones de Dios para todos aquellos que de pronto estamos lidiando con el mal carácter, con la ira, con el enojo. Cualquier cosita le irrita, le cambia el genio, le cambia el día. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 20, dice el Señor en su palabra: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, querido hermano, tremendo. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner todos nuestros problemas en las manos de Dios. Que Él sea el que los resuelva, que Él sea el que nos defienda, que Él sea el que haga las cosas como a Él mejor le parezca. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, vemos también que la ira, gloria al Señor, es un problema muy serio, que hay que tratarlo a tiempo,
Y Dios sabe de que su pueblo tiene necesidad. Por eso ha traído en esta noche esta pequeña enseñanza para que la apliquemos a nuestras vidas, querido hermano. Quiero que lea conmigo también el libro de Lucas, capítulo 4, verso 28, para que nosotros sigamos confirmando que la ira te va a llevar incluso a atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Cuántas personas en el momento que están airados, muchos de ellos, yo he conocido muchos casos de personas que se airan y se golpean contra la pared? Otros se cortan, mi querido hermano, se cortan las manos. Otros se hacen daño a sí mismos porque ellos expresan que de esa forma sienten una tranquilidad, sienten una paz. Muchos de ellos, querido hermano, porque hay muchas personas a nivel mundial que sufren del mal carácter, que sufren de la ira y cometen locuras en muchas veces, mis queridos hermanos, y grandes locuras en muchas ocasiones. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces lea conmigo el libro de Lucas, capítulo 4, verso 28 y 29. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 28 y 29. Vamos a dar lectura. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Escuchen. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿De quién está hablando en esta lectura? Del Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba, mis queridos hermanos, con los sacerdotes de aquel entonces? No aceptaban la palabra de exhortación que venía de parte de Jesucristo. Y mire, como no lo aceptaban, como se enojaban por la palabra, dice claramente que lo llevaron fuera de la ciudad hasta la cumbre del monte y de ahí quisieron atentar contra la vida de Jesucristo. Mire, querido hermano, tremendo. Por eso ahora nosotros podemos entender por qué es que hay predicadores de sana doctrina que dicen que han sido amenazados de muerte. Porque hay mucha gente que no le gusta, mi querido hermano, la palabra de verdad. Hay gente que no le gusta que le hable la verdad. Hay gente que no le gusta que le exhorten. Hay gente que no le gusta reconocer su problema. Querido hermano, para nosotros poder vencer cualquier tipo de problema que tengamos, ya sea la ira, como lo estamos estudiando en esta noche, para poderla vencer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos padeciendo de la ira. Usted no puede recibir sanidad si primero usted no reconoce que es un hombre airado, que es un hombre enojado, que se irrita por cualquier cosa, que todo le molesta, que todo le cambia el genio, que todo le cambia el carácter. Entonces, querido hermano, si usted quiere vencer la ira, si usted quiere vencer el enojo en esta noche, lo primero que tiene que hacer es decir: gracias, Señor, tú me estás hablando a mí porque yo soy ese hombre airado, yo soy esa mujer airada. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer paso para poder vencer la ira, querido hermano. Reconocer primeramente que estamos en ese problema. Reconocer primeramente que es una persona airada para que Dios pueda ayudarlo. De lo contrario, mientras la persona no acepte que es una persona airada, entonces Dios no puede ayudarlo. La Biblia dice claramente que el que reconoce su pecado, Proverbios 28:13, el que reconoce su pecado, y la ira es un pecado, el que reconoce su pecado. Entonces, si usted quiere vencer la ira, tiene que reconocerlo. Proverbios 28:13, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 28, verso 13. Por eso que hay muchos hombres que están solos, que han quedado solos después de haber tenido su matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque hostigaron a la mujer. Porque la mujer ya no los toleró más, ya no los soportó más, ya no pudieron lidiar más con ese hombre airado, con ese hombre que se irritaba por todo. Porque hay hombres que en la ira, escuche bien, hay hombres que cuando están airados, si tienen que dejar la comida servida en la mesa, la dejan.
Hay hombres que cuando están airados y la mujer les sirve un plato de comida y de pronto no es el que él quiere o el que él se imaginó que le iban a preparar, muchos son atrevidos, contumaces. Muchos son, aleluya, toman la actitud inadecuada y todos cogen el plato y lo dejan tirado en la mesa, o quizás otros hasta lo tiran ahí al piso, gloria al Señor Jesucristo, por causa de que le sirvieron algo que él no quería. Eso se llama soberbia. Hay que dar gracias a Dios por los alimentos que Él nos pone cada día en nuestra mesa, porque hay otros que ni siquiera tienen lo que tú ahora estás comiendo. Gloria al Señor. Entonces dice, querido hermano, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces no le va a ir bien. Mientras usted encubra, mientras usted diga, ve, ahí te están hablando cuando el mensaje es para usted, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es su problema. ¿Cuál es mi problema? Gloria al Señor, para que Dios nos pueda ayudar. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, reconozca primeramente que usted es un hombre airado, una mujer airada, y luego después entonces pida la ayuda del Señor Jesucristo. Ponga de su parte, ¿sí? Ponga de su parte para que Dios le pueda ayudar. Dios está presto para ayudarnos, querido hermano, pero Dios no es arbitrario. Si usted no le entrega la ira, si usted no le entrega el enojo, entonces Dios no va a poder hacer mayor cosa con usted. La Biblia también enseña, querido hermano, que la blanda respuesta aplaca la ira. Lea conmigo Proverbios, capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta, y aquí le voy a dar un ejemplo. La blanda respuesta aplaca la ira, querido hermano. Mire, para poder discutir en el hogar o en el trabajo o en la iglesia o en cualquier lugar, se necesitan dos personas. Una persona no puede discutir con otra, aleluya, si la otra no le está siguiendo el dúo. Entonces la Biblia recomienda para aquellas personas que están airadas y usted quiere buscar la paz, la Biblia recomienda que dé una respuesta grata. Una respuesta sencilla. Lea conmigo Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, querido hermano, para las hermanas, para las esposas, si usted sabe que su marido es airado y usted lo ve que está enojado, que se lo está llevando el diablo en peso, que Jehová lo reprenda, porque la ira proviene de ahí, y usted lo ve que está enojado, está airado, entonces usted sea sabia, querida hermana. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Dele una respuesta blanda. No le tire más leña al fuego. No sea insensata, no siga ahí contendiendo. No siga ahí diciendo que dime, que te diré, que por aquí, que por allá. Porque en los hogares a veces, querido hermano, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se agreden verbalmente. Entre palabras se agreden y ninguno de los dos se quiere quedar callado. Eso se llama orgullo, ¿sí? Si nosotros estamos en el evangelio o estamos estudiando la palabra, debemos de entender que uno de los dos tiene que ser sabio. Ah, no, pues si el otro está cegado por la ira, si el otro está que discute, está que habla y está todo rojo y está todo airado y le cambiaron los ojos y el pelo se le paró también, aleluya, como que le haya cogido la electricidad, entonces usted tiene que ser sabio. Usted tiene que ser sabia y poner la paz. A ver, mijo, ya, tranquilo, vamos a hablar. A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, mija, ya, tranquila, a ver, vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Buscar uno de los dos la paz. Pero imagínense, si los dos se van a decir que sí, que tú eres hija del diablo, y la mujer le dice, tú eres serpiente tortuosa, y el hombre le dice, aleluya, tú eres la serpiente antigua, y qué sé yo, querido hermano, entonces, ¿cuándo va a terminar la contienda? ¿Cuándo se va a parar? ¿Cuándo va a bajar ese calor que hay en ese momento ahí en el hogar por los problemas, por la ira, por el enojo? ¿Cuándo va a terminar? Y ahí está el diablo riéndose, que Jehová lo reprenda. Cuando hay pelea en los hogares, el enemigo se alegra. Entonces nosotros, querido hermano, como cristianos, como nueva criatura que somos, tenemos que aprender a usar la palabra de verdad. Y a pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas. Mire lo que dice la Biblia, querido hermano, también en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7.
para que nosotros entendamos algo más, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta palabrita, dominio propio, miren lo que le dio Dios a usted, querido hermano. Dominio propio. ¿Sabe lo que significa hacer o tener dominio propio? Controlarse a sí mismo. Es el freno del cristiano. Es el control del cristiano. ¿Sí? Entonces, tener dominio propio para el momento en donde está la discusión. Usted sabe, si usted tiene dominio propio, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio, entonces usted tiene dominio propio sobre su lengua. Usted mejor cierra su boca, aunque le digan que usted es tonto, aunque le digan que usted es caído de la hamaca. Usted cierra su boca porque tiene dominio propio, porque no quiere que la contienda siga, porque no quiere que ese hombre siga irado, porque no quiere que su esposa siga irada, y usted busca la paz. Tiene dominio propio sobre su lengua, dominio propio sobre sus manos, porque en la ira muchos optan por darle un golpe a la mujer o darle un golpe al marido, porque hay mujeres también que le pegan al marido. Que Jehová reprenda al diablo. Entonces hay dominio propio. Mire cómo Dios nos ha capacitado, querido hermano, para poder vencer, querido hermano, las obras de esta carne. Pero si no ponemos por obra la palabra, entonces no vamos a poder vencer, querido hermano, la ira, el enojo, que es lo que estamos estudiando en esta noche. La ira trae grandes problemas. Por causa de la ira, porque ya el pueblo de Israel lo tenía cansado a Moisés, no entró a la tierra prometida. Imagínense. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido bendiciones por causa de la ira? ¿Cuántas veces nosotros de pronto no hemos perdido algún momento grato, algún momento bonito con la familia o con los hermanos de la iglesia por un momento de ira? Y después que ya reflexionamos, que se baja el furor, que se baja la ira, ahí recién decimos, ¿por qué actúo así? ¿Por qué me comporté así? Pero ya es tarde, querido hermano. Ya es tarde, querido amigo. Ya se hizo la cosa. Ya se agredió a la persona, ya se ofendió al prójimo, ¿sí? Entonces solamente queda pedir perdón, aceptar las consecuencias que vengan y decir, Señor, aquí está, te entrego la ira, no la quiero más porque me trae problema a mi vida, trae problema a los míos, trae problema a los que me rodean, querido hermano. Entonces la ira es un serio problema que hay que tratarla. Lea conmigo también, en cuanto a un ejemplo sobre la blanda respuesta que aplaca la ira, quiero que vaya a 1 de Samuel, por favor. Y usted se va a dar cuenta lo importante que es dar una respuesta blanda, saber hablar en el momento en que la otra persona está irada. 1 de Samuel, capítulo 25, verso 9. Le voy a dar rápidamente aquí, gloria al Señor Jesucristo, una historia, un ejemplo de la Biblia, querido hermano. Aquí estudiamos la Biblia, no estudiamos filosofía hueca. 1 de Samuel, capítulo 25. Gloria al Señor. Versículo 9. Aquí hay una historia sobre David y Abigail. Pero para ganarle tiempo al tiempo, vamos a leer desde el verso 9 y nos vamos a ir saltando unos versos. Dice así: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, escuche, ya le voy a resumir mejor. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David,
se inclinó a tierra, una señal de humildad, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Nabal era el marido de Abigail, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no había los jóvenes que tú enviaste. Lea conmigo el verso 32, ya va a entender un poco más. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, tu inteligencia, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué pasó en esta historia, querido hermano? ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta noche? David había enviado siervos hacia un hombre llamado Nabal, y le había mandado a decir que por favor le dé provisión para comer David y su ejército. Pero vemos que este hombre llamado Nabal le dijo: yo por qué tengo que darle la comida que es para mí y mis trasquiladores, ¿por qué tengo que dársela a David? ¿Quién es David? Entonces David se enojó y David estaba resuelto a matar a Nabal y a todo lo que sea de Nabal. Pero vemos que la sabiduría de Abigail, la sabiduría de esa mujer, cuando se enteró que David iba a matar a Nabal y a todo lo que Nabal tenía, vemos que esta mujer le sale al encuentro con una actitud humilde, se doblega ante David, le da un presente a David, le da comida a David para que coma él con su ejército. Y vemos que las palabras de Abigail le llegaron al corazón de David. ¿Y qué evitó Abigail con estas palabras agradables? Que se arme, querido hermano, la mortandad en la tierra de Nabal. Mire hasta dónde, querido hermano, cómo la Biblia nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. David estaba resuelto a destruirlos. David estaba resuelto, querido hermano, a matar a Nabal, por cuanto había tomado una actitud arrogante y una actitud mezquina. Pero vemos que por causa de Abigail, la ira de David se apaciguó. Entonces vemos a la luz de la palabra que con blandas respuestas se puede aplacar la ira de aquella persona que está irada, de aquella persona que está enojada. Pero si usted se va a poner a la misma altura del otro, entonces no va a haber paz. Lo que va a haber es derramamiento de sangre. Lo que va a haber, querido hermano, es ofensas verbales. Ofensas, querido hermano, de todo tipo. Lo que va a haber incluso es hasta golpe por causa de no haber usado la blanda respuesta, la sabiduría que Dios nos ha dado para poder tratar los asuntos de esta vida, querido hermano. Entonces, la ira y sus consecuencias es el tema de esta noche, querido hermano. Y la ira trae grandes problemas. Si usted es una persona irada, yo le recomiendo que vaya tratando el problema, que no ignore el problema, porque le va a traer grandes consecuencias en el presente y en el futuro también. Lea conmigo también, por favor. Lea conmigo también. Estamos a la mitad del mensaje. Lea conmigo, por favor. Proverbios capítulo 19, verso 19. Ahora vamos a entender nosotros, gloria al Señor Jesucristo, para qué fueron escritos los proverbios. ¿Para qué tenemos el libro de Proverbios, querido hermano, que nos enseña a vivir? Nos enseña cómo poder comportarnos como personas razonables, como personas sensatas, como cristianos que somos. Lea conmigo Proverbios, porque ya en el hogar del cristiano no puede haber peleas y agresiones verbales, ni agresiones físicas, por cuanto somos un pueblo que ha sido llamado a predicar la paz y a vivir en paz. Entonces lea conmigo, por favor, Proverbios capítulo 19, gloria al Señor Jesucristo, 19, verso 19. Proverbios 19, 19. Dice así: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es decir,
que no solamente en el momento de la ira y que se expresan palabras ofensivas, dice, el de grande ira llevará la pena, escuche, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Es decir, que aparte de que ofende verbalmente y golpea de pronto, escuche bien, a su esposa o a sus hijos, porque a veces como padres, querido hermano, escuche, a veces como padres no sabemos corregir a nuestros hijos. A veces confundimos que la corrección es dejarlos marcados, es pegarle por donde le caiga el garrote. Si le cayó en la cabeza y le partió la cabeza, ¿qué importa? No, querido hermano, la Biblia dice que hay que corregirlo, es verdad, es correcto. Corrígelos con vara, que no van a morir, pero hay que saber cómo castigarlos. Hay que saber a dónde pegarle. Para eso la Biblia nos enseña, o para eso la naturaleza nos enseña a nosotros, que tenemos, aleluya, una nalga, para que ahí nos puedan castigar, para que ahí nos puedan pegar. Pero he visto cristianos, querido hermano, ha pasado, padres cristianos, que le entran a palo y le caiga donde le caiga. Si le parte la cabeza, ¿qué importa? Bien merecido te lo has tenido. Eso se llama maltrato, querido hermano, maltrato. Hay que aprender como cristianos a corregir a nuestros hijos. No estamos diciendo que no los corrija de ninguna manera, porque el muchacho consentido va a traer también vergüenzas a la madre. Porque el muchacho que no se corrija va a traer después también pues manchas a nosotros como padre y vamos a quedar mal. No estamos diciendo que no se lo corrija, hay que corregirlo, pero tenga cuidado dónde le va a pegar y con qué le va a pegar, porque hay cristianos que cogen palo de escoba y ¡pum! En la cabeza. O con el sartén y ¡pum! En la cabeza. Muchacho burro. Entonces hay que aprender, querido hermano. Hay que ver cómo nosotros vamos a corregir, ¿sí? Entonces, lea conmigo también Proverbios capítulo 27, verso 3. Proverbios 27, 3. Para que usted se dé cuenta cómo es considerada la ira, el enojo. Pesada es la piedra, escuche. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Quiere decir que la ira es más pesada que la piedra y más pesada que la arena incluso. Mire cómo el proverbista toma de referencia para que nosotros entendamos que la ira es un serio problema y que hay que tratarla, mi querido hermano. Entonces, mire cómo dice el proverbista, se lo voy a volver a leer. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Hagamos entrar en razón a un necio. Hagámosles ver a un necio que está cegado, que está airado. Hágale ver que está equivocado. Y difícilmente va a entender. ¿Por qué? Porque es un necio, porque se deja llevar por la ira y porque la ira es más pesada que la piedra y que la arena. Tremendo. Lea conmigo también, por favor, Colosenses capítulo 3, verso 8. Para que entendamos, querido hermano, que como cristianos, el Señor quiere que nos despojemos de la ira. Que ya no actúe la ira en nosotros, porque nos va a traer problemas. Colosenses capítulo 3, verso 8. Colosenses capítulo 3, verso 8, por favor. Dice así. Pero ahora dejad también vosotros, mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De la boca del verdadero creyente ya no pueden salir insultos. Y he escuchado cristianos que están enojados y les salen unas palabrotas de la boca. Ya no puede ser así. Nosotros como cristianos ya no podemos vivir de esa forma, querido hermano. Por eso David decía, pon guarda la boca, pon guarda mis labios, para no proferir palabras que vayan a ofender tu nombre. Mira hasta dónde David razonaba, porque también se peca con las palabras, querido hermano. También se peca con la boca, gloria al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos habla a través de la palabra y nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Imagínense.
Tremendo. Lea conmigo también, por favor, Efesios capítulo 4, verso 26. Vamos avanzando. Efesios capítulo 4, verso 26. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27 dice así: airaos, pero no pequéis. Tremendo, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que cuando nos enojamos, cuando nos airamos, le estamos dando lugar al diablo, que Jehová lo reprenda. Porque es el diablo ahí que se mete cuando está la ira, cuando está el enojo. Es el diablo ahí que atenta contra la vida de la persona que está enojada para decirle: golpéala, agrédela, físicamente, verbalmente, mátala o mátalo. ¿Y cuántos casos no ha habido de personas que se han muerto por causa de una riña, por causa de una ira, por causa de un enojo? Han matado a otros y hoy por hoy están en una cárcel pagando las consecuencias de la ira y del enojo, querido hermano. Entonces dice: airaos, pero no pequéis. Mire, la Biblia nos da como la opción de airarnos, pero no pecar. Porque el Señor conoce que somos carne. Pero no peques, en tu ira no peques. Entonces dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces a veces en el hogar, el esposo con la esposa se enojan y el uno se va a dormir al mueble, el otro se va a dormir a la otra cama y no se hablan, no se llevan, gloria al Señor Jesucristo, o duermen en la misma cama, espalda con espalda, y el diablo en medio, que Jehová lo reprenda. Entonces dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lea conmigo también verso 29 en adelante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, mire, como cristianos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Cristianos amargados no se ríen nunca. Tremendo. Son como la clara de huevo sin sal. Gloria al Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire cómo el Señor quiere que nosotros vivamos ahora que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, como ejemplo para otros hogares, como ejemplo para otras familias. Lea conmigo también Proverbios capítulo 4, verso 17, querido hermano, ya estamos por terminar. Proverbios capítulo 4, verso 17. Proverbios capítulo 4, verso 17. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. A ver, perdón, ese no es. Proverbios 14, 29. Rectifico, Proverbios 14, 29, por favor. Proverbios 14, 29. Lea conmigo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse, el que deja pasar y tolera y respira y dice: lo perdonamos, tranquilo, tranquilo. Mas el que es impaciente de espíritu, mire, enaltece la necedad. Tremendo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Lea conmigo también Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo, mire, promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Cristianos que en vez de poner paz donde hay problemas, van a meterles más candela, van a meterles más cuento, más chisme para que se arme más el fuego,
para que se ponga peor la cosa. Querido hermano, nosotros no podemos dejarnos llevar por aquello. Nosotros no podemos ser los promotores para que otras personas se enojen, para que otras personas discutan o para que otras personas se pongan en enemistad. Nosotros hemos sido llamados a poner paz donde está el problema. Lea conmigo también Proverbios 16:32 y con este verso terminamos. Proverbios 16:32, esperando que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de aquellos que han estado pues conectados en este tiempo, desde el que comenzamos hasta este momento que estamos por culminar. Proverbios 16:32 dice así: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Querido hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias, querido amigo? ¿Cuáles fueron las consecuencias que le trajo a Moisés la ira, el enojo en ese momento por causa del pueblo de Israel? La consecuencia fue que no entró en la tierra prometida. El Señor se lo impidió. No lo dejó entrar a la tierra prometida por cuanto él no obedeció a la voz de Jehová. Y no lo obedeció, querido hermano, porque la ira y el enojo que tenía hacia el pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel sus 40 años había sido un pueblo tremendo, terrible, como muchos cristianos, entonces él, en vez de hablarle a la peña, le pegó a la peña. No entró a la tierra prometida, no pudo pisar, solamente la vio. No pudo pisar con sus pies la tierra prometida. Y le trajo consecuencia a la vida de Moisés. Querido amigo, querido hermano, si este es su problema, yo le invito a que usted reconozca que usted está padeciendo de aquello, que doble sus rodillas, que le diga al Señor, que le entregue al Señor su ira, su enojo, y que le diga: Señor, dame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, los cuales todos nosotros como cristianos debemos de producir los frutos del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y será hasta una próxima oportunidad con su servidor. Que la paz del Señor Jesucristo repose sobre cada una de sus vidas y que todo lo que ustedes emprendan, Dios traiga bendición a toda labor de sus manos. Querido hermano, querido amigo, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y no se olvide de compartir para que otros también puedan ser ministrados por la palabra. La paz de Dios sobre vuestras vidas.